están? Bienvenidos a una edición más de Aikuaga. Yo soy Patricia Bernal, me dedico a la confección de libros sensoriales para niños y hoy les quiero mostrar cómo hacer unos divertidísimos títeres de dedos que yo sé que a su hijo les va a encantar y por sobre todo son súper fáciles, así que acompáñenme y les muestro ya nomás el paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar son telas de fieltro de diferentes colores, hilos, agujas, alfileres, silicona líquida. Como son títeres, voy a hacer unos animalitos, también podemos usar ojitos que pueden usar si tienen botoncitos o estas perlitas de colores, o un pedacito de tela, no importa lo que tengan a mano. También tijeras y para los moldes, pedacitos de cartulina reciclados sin problema. La temática que yo elegí para mostrarles es la de animalitos de granja. Entonces, eligen el color que quieran. Yo voy a tomar este color. Mi moldecito yo ya tengo preparado. Como ven, es un simple rectángulo que le di una formita circular aquí arriba que va a ser la cabecita. Entonces, lo primero que hacemos es marcar en nuestro pedazo de tela. Esto tiene 7 centímetros y 4 centímetros de ancho. Lo pueden hacer más grande, más chico, como ustedes quieran, pero yo le doy este tamaño. Podemos marcar con un lápiz o si tienen tiza y luego vamos a cortar. Necesitamos 2 pedazos iguales. Bueno, y ahora vamos a hacer el otro pedacito. Voy a hacer una gallinita. Los colores también, depende de ustedes. Pueden usar, por ejemplo, colores que no tienen nada que ver con el animalito, pero igualmente quedan súper lindos porque son animados, entonces sin problema. A los chicos les encanta, cuanto más colorido, mejor. Bueno, una vez que tenemos esto listo, vamos a hacer como una gallinita, vamos a preparar la parte de la carita. Para la carita podemos usar, a ver, el piquito, voy a hacer de color rojo. Este es un pedacito, un triangulito chiquitito que puedan cortar ya de sobra. No hace falta molde. Para los ojitos, depende de la edad de su hijo. Si ustedes tienen hijos muy chiquititos y quieren asegurar con algún ojito de, estos se llaman ojitos de seguridad, que son, les voy a mostrar cómo vienen. Entonces estos son, se corta la tela, se introduce dentro del agujerito y son súper seguros. O bien pueden usar botoncitos si saben coser. Yo le voy a pegar estas 2 perlitas que tengo aquí con mi silicona. Mi emprendimiento se llama Juega Libros y como les decía, yo me dedico a la confección de libros sensoriales, pero como pueden ver hay una infinidad de productos que se pueden realizar a través del fieltro, que es el material principal que yo utilizo. Hay libros, podemos hacer cubos, tableros sensoriales, todo lo que tenga que ver o que tenga relación para el desarrollo de las capacidades de los chicos, porque esta es uno de los beneficios de estos libros. Les cuento que yo hace 3 años que empezaba a Juega Libros y en ese entonces yo estaba sin trabajo, tengo 2 hijos y eran pequeñitos y recuerdo que mi marido me dice, yo le decía, ¿cómo puedo hacer para volver a empezar? ¿Cómo puedo volver a encaminar mi vida laboral y profesional? Porque como le decía, estaba sin trabajo hacía un tiempo y él me dijo, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no haces algo que a vos te guste, con lo que te sientas cómoda? Pero desafíate, busca algo en el mercado que no exista o que por lo menos cuesta conseguir, pero sobre todo busca algo que genere valor, que genere un impacto positivo en la vida de la gente. Y así nació Juega Libros. Al principio yo no sabía coser, les cuento, ni a mano, mucho menos a máquina, hoy día sí. Pero fui buscando información y a medida que iba adentrándome más en este mundo, como yo le llamo, fascinante, me daba cuenta que cada vez conectaba más con la idea. Y también empecé a asistir a charlas y seminarios que estaban enfocados en el desarrollo de los niños. Esto también era fundamental porque yo tenía que entender con precisión qué es lo que estaba ofreciendo y por qué, ¿verdad? Me falta la cresta, acá tengo la cresta de la gallinita. Yo también voy a cortar un pedacito de tela y le voy a dar ahí el moldecito. Pueden hacer vaquitas, si quieren hacer ovejitas, como les decía, pueden usar cualquier color porque igual quedan muy lindos. Lo importante es buscar una
una característica del animalito que sus hijos puedan reconocer. Es más, les pueden preguntar a ellos, estoy segura que ellos les van a decir qué es lo que le tienen que poner, como me pasa a mí en casa. La actividad depende justamente de la edad del niño. Entonces, cuando alguien me pide un libro, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué le gusta a tu hijo? Y me dice, ¿le gustan los animales? ¿O le gustan los autos? ¿O le gusta? Entonces, trato de idear según la temática, según lo que le gusta al niño y por sobre todo las actividades de acuerdo a lo que el niño puede desarrollar y que también le desafíe, ¿verdad? A mí me encanta, disfruto, amo lo que hago porque realmente no puedo creer que pueda hacer todo esto porque realmente, como les dije, yo no sabía coser y sin embargo ahora estoy creando cosas que realmente me hacen sentir muy feliz, en pocas palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a coser. Yo voy a elegir el hilo blanco, ustedes pueden elegir también, si quieren, hilos de diferentes colores y le dan ese contraste un hilo diferente al de la tela, digo, ¿verdad? Entonces le dan ese contraste porque queda muy bonito. Y voy a empezar a coser. Voy a introducir la aguja en el medio entre los dos pedazos de tela. Este punto se llama punto festón. Se usa mucho para todo lo que son manualidades pequeñas y van a ver por el tipo para decoración, ¿verdad? Queda muy lindo el tipo de punto. Pueden buscar un tutorial en YouTube si es que por ahí no se entiende muy bien, pero aquí les muestro. Es introducir la aguja desde atrás para adelante y en este circulito que se queda metemos la aguja y ahí ya está. Ahora vamos al segundo. Lo que hay que tener en cuenta es tratar de que las puntadas sean bien prolijas. Que la distancia entre una puntada y otra sea la más similar posible. Y así. Esto va de atrás para adelante y en el circulito también de atrás para adelante. Este libro tiene la temática de la granja. Es para un niño puede ser de 2 años. Realmente, como les decía, las actividades están enfocadas en la edad de la criatura, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar cómo queda. Estos son los títeres, ya terminadito. Acá hay un cerdito, tengo una gallinita. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Poder crear historias, poder jugar juntos y crear historias con los animalitos. Además, tenemos aquí otras actividades más. En este caso, como les dije, todo de granja. En este caso tenemos una huerta en donde vamos a aprender a contar 1, 2 y 3. Esto sería números y correspondencias, ¿verdad? Yo tengo acá un tomate, tengo 2 cebollas. No, les voy a mostrar también otros tipos de libros que traje hoy para compartir con ustedes. Los libros sensoriales, para los que no conocen, estos son libros de fieltro y su característica es que están hechos completamente de tela. Esto hace que sea de fácil manipulación para los niños. Y no solo para los niños, también para los adultos mayores. Estos libros también son recomendados para los adultos mayores. Acá, por ejemplo, les puedo mostrar otro tipo de opciones. Aquí aprendemos de colores, ejercitamos la mente porque las actividades tienen desafíos que hacen que el niño adquiera la capacidad de atención, de concentración, la lógica, la motricidad, como ya decía también hace rato, el lenguaje también. ¿Por qué? Porque a medida que vos estás jugando con tu hijo y le estás contando y están hablando, el niño va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos vocabularios. Tenemos diferentes tipos de juegos. Les quiero mostrar también por ejemplo, específico de memoria. Es un juego que a mí me encanta jugar con mis hijos. Siempre me ganan. Eso tengo que decir. Me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Juega Libros. También tengo una página web www.juegalibros.com. Mi número de contacto es el 971-295-725. Yo les recomiendo y realmente considero que es el mejor regalo que le puedo hacer a un niño. Y no solo por los beneficios que les mencionaba, sino por este formato que presenta, porque esto hace que nosotros familiaricemos a los pequeñitos desde muy temprana edad a los libros. Yo me siento muy contenta con este emprendimiento que, como les dije, lo vengo llevando hace 3 años. El mensaje que quiero dejar a todas las personas que están viendo el programa es que hay que animarse siempre, no importa la circunstancia de la vida, no importa la edad, no importa nada, hay que animarse. Por supuesto que va a haber momentos difíciles, claro que sí, pero
pensar en positivo y sobre todo qué legado le querés dejar a tus hijos, ¿verdad? Hay que animarse, lo que yo quiero que mis hijos sepan es que hay que animarse, no importa si te equivocas, porque de los errores y las equivocaciones siempre podemos ganar una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y nunca sentir que es un fracaso. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron mirando el programa, muchas gracias a todas las personas que siempre apoyan mi trabajo y siempre están detrás de cada publicación dándome me gusta y mandándome las fotos de sus hijos sonriendo cuando reciben su librito. A mí eso me llena de satisfacción. Muchas gracias también a todo el equipo de Cuava porque realmente me sentí muy a gusto y hasta el próximo programa. Chao, chao.